Vive como si fueras a morir mañana y aprende como si fueses a vivir siempre. Mahatma Gandhi. Bienvenidos a esta nueva semana de clases de contabilidad financiera y espero que cada uno de ustedes pueda estar preparado para estos nuevos temas. Quiero desearles lo mejor para esta semana y recordarles también que esta semana comienzan los exámenes correspondientes a nuestro segundo periodo. Así que mucha suerte y a poner atención en la clase de este día. La semana anterior estábamos hablando sobre los principios de contabilidad generalmente aceptados y nos quedamos en el número 6. Vamos a continuar con el número 7 y este principio se llama evaluación al costo o valoración al costo. El valor al costo de adquisición o producción constituye uno de los criterios principales y básicos de evaluación que condiciona la formulación de los estados financieros llamados de situación en correspondencia también en el concepto de que la empresa en marcha, es decir, que tiene relación con el término de este principio. Razón por la cual esta norma adquiere el carácter de principio porque esta afirmación no significa desconocer la existencia y procedencia de otras reglas y criterios aplicables en determinadas circunstancias. El siguiente principio es el numeral 8, que es el periodo. De acuerdo al periodo, con respecto a la empresa en marcha, que siempre van relacionados a estos principios, es que es indispensable medir el resultado de la gestión en el tiempo, ya que sea satisfactoriamente por las razones de la administración, términos legales, fiscales o para cumplir con compromisos financieros. El lapso que media entre una fecha y otra se llama periodo, es decir, el tiempo en el cual se establece ciertas operaciones regidas por ciertas aplicabilidades generales. El término devengado nos referimos con las variaciones patrimoniales que se deben considerar para establecer el resultado económico. Son las que corresponden a un ejercicio sin entrar a distinguir si se han cobrado o se han pagado durante cierto periodo, durante el periodo que se está realizando. En la aplicación del principio de devengado se registran los ingresos o gastos en un periodo contable al que se refiere, a pesar de que el documento sustantivo tuviera fecha del siguiente ejercicio o que el desembolso pueda ser hecho todo o en parte en el ejercicio siguiente. El principio de objetividad lo que nos enmarca o lo principalmente que se determina es que los cambios en el activo pasivo y en la expresión contable del patrimonio neto se deben reconocer formalmente en los registros contables, tan pronto como sea posible medirlos objetivamente y expresar esta medida en términos monetarios. De acuerdo al principio de realización, que es el número 11, los resultados económicos se registran cuando sean realizados. Es decir que, así como el término lo dice, realización, los resultados económicos los vamos a registrar conforme sean realizados. Quiere decir que cuando la operación se origina, queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o las prácticas comerciales que se apliquen y que se hayan ponderado fundamentalmente todos los riesgos inherentes a tal operación. El siguiente principio contable o generalmente aceptado es la prudencia. ¿Qué es la prudencia? Bueno, pues fácil. De acuerdo a los términos contables, prudencia en principio de contabilidad significa que cuando se debe elegir entre dos valores para un elemento del activo, normalmente se debe optar por el más bajo o bien que una operación se contabilice a tal modo que la participación del propietario sea menor. Este principio generalmente se puede expresar también como diciendo contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado. Ese es el término más sencillo para poder comprenderlo. El principio de uniformidad nos quiere decir que tiene una relación directa principalmente en el concepto de consistencia. Incluso algunos estadistas lo consideran sinónimos. En su obra de Eric Kohler, sobre la obra del Diccionario para Contadores, él define a la consistencia en los siguientes términos: uniformidad, constante durante un periodo. O también lo podemos entender que es de un periodo a otro en los métodos de contabilidad, principalmente las bases de evaluación y en los métodos de acumulación de contabilidad. En el 14º principio o en el 14º principio de los principios de contabilidad generalmente aceptados es el de significación o importancia relativa, y este principio lo que nos quiere decir es que se denomina materialidad.
Está dirigido completamente a dos aspectos principales de la contabilidad. El primero es la cuantificación o medición del patrimonio y la segunda es la exposición de partidas en los estados financieros. La relación del principio de significación con la medición del patrimonio está referido a que debe haber flexibilidad para adquirir mediciones que no respondan a lo prescrito por la disciplina contable, es decir, que no deben haber errores ni violación de los principios. Esto tiene que incidir en los resultados del ejercicio a pesar de que, a pesar de que sin medir estos ajustes correspondientes a los estados financieros puedan ser admitidos como instrumentos informativos para la presentación de los estados financieros. Y el último principio de contabilidad, o de los principios de contabilidad generalmente aceptados, es el principio de exposición. El principio de exposición, también denominado revelación suficiente. De acuerdo a esto, es decir, que implica formular los estados financieros en forma comprensible para los usuarios. Es decir, que no se deben realizar solo para poder entenderlos el contador, que fui yo quien los realizó, sino que debe de ser de una manera entendible para las personas que hagan uso de estos estados financieros. Tiene una relación directa con la presentación adecuada de los rubros contables, que agrupan los saldos de las cuentas para una correcta interpretación de los hechos registrados conforme al periodo contable. Así, por ejemplo, un anticipo concedido a un proveedor no debe mostrar restando del saldo del rubro de cuentas por pagar comerciales, o sea, los pasivos, sino que debe incluir el saldo en las cuentas por cobrar comerciales, que son parte de activo, evitando mostrar a menor suma las obligaciones comerciales, cuando más bien el efecto de la transacción es que incrementa las cuentas por cobrar al haberse evidenciado hechos de cobro o recuperación por efectivizar en el futuro. Y es así como hablamos de los 15 principios generales de contabilidad aceptados, o los 15 principios contables generalmente aceptados. Esto se dividió en dos clases. Quiero recordarles que la clase anterior es la última clase que entra en nuestro laboratorio, en nuestro examen de junio, así que tienen que estudiar las clases de las últimas 2 semanas antes de esta. Esta ya no entra dentro del examen, espero que estudien, y entonces veníamos hablando de los principios generales o principios de contabilidad generalmente aceptados. Quiero que se graben que son 15 principios los que estamos estudiando. Esto de acuerdo a cada una de las teorías de contabilidad. Pueden haber menos, pueden haber más, pero son los que en la teoría que nosotros estamos utilizando vamos a manejar 15 principios de contabilidad generalmente aceptados. Eso es todo por el día de hoy, chicos. Gracias por conectarse a cada una de las clases virtuales de este día. Así que esperemos una próxima clase. Bendiciones. Cualquier duda y consulta lo pueden hacer por los medios electrónicos que ya conocemos.